Prueba muscular es una de las herramientas que, como les digo, es neurálgica para comprender AIT. Una de las cosas que pasa es que hay muchas resistencias en el uso de la prueba muscular y eso hace que vayamos más lentas en poner en práctica AIT, ¿verdad? Porque no nos acabamos de atrever, porque tenemos muchas dudas, porque a veces no acaba de funcionar, ¿sí? Y yo creo que mucho de esas resistencias tiene que ver con que no comprendemos qué es lo que pasa realmente con la prueba muscular. Comprendemos muy bien qué hay detrás del mecanismo en el sistema nervioso de la prueba muscular, a veces también la forma en la que preguntamos creo que a veces confunde o nos confunde. Y también es importante entender esta otra parte, ¿sí? Es por eso que yo decidí ponerme a investigar mucho más sobre el funcionamiento del sistema nervioso y por qué la prueba muscular funciona y qué hay detrás de la prueba muscular. Ese es el artículo que les he compartido. Yo se lo mandé para que lo leyeran, no sé si se comprende o no se comprende, pero lo que podemos hacer ahora es revisarlo un poco, ¿verdad? Evidentemente, la primera cosa importante de la prueba muscular es que se den cuenta de que todo lo que tiene que ver con la prueba muscular tiene más de un siglo de funcionamiento, de estudios, de gente que se ha puesto a investigar. Y eso es la primera cosa que sorprende, ¿no? Porque le tenemos miedo a la prueba muscular como si fuera una cosa rara y resulta que hace un siglo casi que esto está y que hay autores que ya tienen libros enteros hablando de la prueba muscular, ¿no? Entonces, al inicio yo les hablo de autores, evidentemente de 1915, que es el primero que les pongo, que habla de autores que lo utilizaban sobre todo para todo el tema del funcionamiento musculoesquelético, ¿no? Para encontrar qué estaba pasando con las debilidades del cuerpo, ¿sí? A través de enfermedades, ¿no? Como podía ser la polio, en el caso de Lovett, ¿no? De 1915. Luego otros autores lo utilizan también siempre dentro del funcionamiento musculoesquelético, ¿verdad? Y encontramos a Chapman, encontramos a Kendall y Kendall, y siempre estos autores van a estar investigando qué pasa, ¿no? Esas disfunciones que hay en el cuerpo por diferentes tipos de enfermedades y empiezan a mapear el cuerpo y empiezan a darse cuenta que hay como grupos musculares que están vinculados, que responden de la misma manera, que se pueden encontrar las debilidades ahí, hasta que llegamos a autores que se empiezan a atrever a ir un poquito más allá y empiezan a decir, bueno, es que estos grupos musculares no solo tienen disfunción por enfermedad, sino que parece que las emociones están implicadas, ¿no? Y a través de diferentes disfunciones en diferentes grupos musculares podemos encontrar que hay emociones metidas y que si podemos ir sanando esas emociones, los grupos musculares también se sanan. Pero vamos avanzando y nos encontramos a Diamond, que será el primer psiquiatra que utiliza la prueba muscular, ¿sí? Y este psiquiatra dice, bueno, es que claro, si hay emociones que afectan a grupos musculares, pues a lo mejor podríamos empezar a tener un diagnóstico, ¿sí? De cómo afecta a la psique, ¿sí? Diferentes emociones y utilizar esos grupos musculares para poder encontrar esos problemas que nos encontramos en la clínica, ¿no? Y es el primer psiquiatra que empieza a trabajar ahí. Pero luego vienen otros autores, ¿no? Y viene uno que para mí es muy importante, que es Hawkins, que espero pronunciarlo bien, que él ya empieza a hablar de que, ok, a través de la prueba muscular realmente podemos llegar al inconsciente de las personas, ¿no? Y es el primero que empieza a hablar de formular frases, ¿no? Y de encontrar lo verdadero y lo no verdadero a través de la prueba muscular, ¿no? Y es la primera vez que ya empezamos a hablar de que se pueden hacer afirmaciones y preguntarle al cuerpo, ¿verdad? Y que el cuerpo tiene una sabiduría porque toda la sabiduría está en el cuerpo, ¿no? Y que muchas veces toda la información está ahí, entonces solo hay que encontrar la forma de acceder a esa información que está en nuestras células, ¿verdad? Y que el cuerpo puede ser la manera. Y a partir de ahí ya viene un montón de investigaciones, ¿sí? Que yo también les he puesto, donde ustedes ya pueden ver que sí hay gente que se ha dedicado a hacer pruebas científicas de la prueba muscular, ¿verdad? Para demostrar que es eficiente y que sí funciona. No solo a nivel, por ejemplo, de corredores, como el estudio que les ponía, de gente que hace ejercicio físico, cómo las emociones influyen en el rendimiento físico y que si tratamos las emociones mejora el rendimiento físico de los deportistas, y esto les aseguro que está en el mundo de élite del deporte ya, seguro, sino que también empiezan a poner en práctica esto de, bueno, ¿qué pasa, no? Si ponemos a un grupo de personas que testan con la prueba muscular cosas y gente que lo hace sin testar, ¿no? ¿Qué pasará, no? ¿Cuánta veracidad vamos a encontrar? Y hay estudios muy hermosos, ¿no? Que demuestran de que efectivamente hay mucha más veracidad
cuando utilizamos la prueba muscular que cuando utilizamos la intuición. Y que efectivamente la prueba muscular depende del contexto y depende de la destreza también de la persona que lo haga, ¿no? Pero eso evidentemente es que es una herramienta y es normal, tenemos que aprenderla. Y esa es una de las primeras recomendaciones, ¿verdad? La prueba muscular la tenemos que poner en práctica, tenemos que desarrollar nuestra destreza y cuanta más destreza tengamos, evidentemente mejor va a funcionar. Lo importante es entender que la prueba muscular de AIT, la que utilizamos en la terapia integrativa avanzada, es lo que se llama la prueba muscular del músculo indicador. ¿Sí? Y eso es importante porque nos enfoca o nos enmarca qué tipo de prueba muscular estamos utilizando. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el músculo indicador? Pues muy sencillo. Significa que aislamos un músculo o un grupo muscular, ¿sí?, sobre el cual vamos a hacer cosas para observar qué le pasa a ese músculo. Entonces se llama indicador porque va a haber un músculo que al aislarlo del resto del cuerpo no es que lo cortemos y lo apartemos, sino que hacemos un tipo de postura que hace que solo podamos fijarnos en un grupo muscular. Y ese grupo muscular es el que nos va a indicar, como dice la palabra, músculo indicador, nos va a indicar, ¿sí?, qué es lo que está pasando en el cuerpo. Y de ahí es que obtendremos las respuestas. Entonces, lo primero que entender es que el brazo es un músculo indicador. Y lo que hacemos es aislar ese grupo muscular para poderlo observar. ¿Sí? Observar o sentir, ¿no? Porque es un proceso de observar-sentir en realidad. ¿Vale? Esto es lo primero. Segundo, cosa importante, la contracción isométrica. ¿Qué es la contracción isométrica? Pues es la posición que le estamos pidiendo a la persona. A la persona le pedimos que estire el brazo, ¿sí?, a 90 grados y luego que gire el pulgar. ¿Por qué estirar el brazo? Hay millones de pruebas musculares que ustedes pueden leer en la literatura, ¿sí? Pero en esta concreta, lo que AIT busca es, bueno, AIT, que no es que lo haya creado AIT, hay gente que ya utiliza esta prueba, ¿sí? Pero AIT utiliza esta porque es una de las que ha demostrado funcionar mejor en el trabajo que hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, este movimiento de 90 grados lo que intenta es justo provocar un estiramiento del músculo, ¿sí?, que se mantenga constante. ¿Sí? Es decir, estamos llamando al sistema nervioso central al hacer un movimiento voluntario de estiramiento. ¿Sí? Y al hacer ese movimiento voluntario de estiramiento, lo que estamos haciendo es que el músculo, en este momento, ¿sí?, se queda contraído, estirado, y que la persona tiene que aguantar esa posición. ¿Vale? Eso se llama contracción isométrica. La prueba muscular de AIT no es una prueba de fuerza, es una prueba de resistencia. Por lo tanto, lo que estamos buscando con esa contracción isométrica no es que la persona aguante la fuerza que le vamos a aplicar nosotras contraria, sino que lo que buscamos es sentir el tono o resistencia del brazo y educar a nuestro cliente a que tiene que sentir el tono o resistencia de su brazo. Y esa es una de las primeras cosas que cuesta, porque como no nos lo creemos, aplicamos fuerza, ¿sí? Y está bien empezar así, pero tenemos que ir yendo hacia la sutileza de sentir el tono o resistencia, ¿sí? Es decir, tenemos que salir de la fuerza para entrar al tono y a la resistencia. Y educar a nuestro cliente a salir de la fuerza y entrar al tono y la resistencia. Por eso los tips son tan importantes de, ya sé que tú tienes más fuerza que yo, esto no se trata de una prueba de fuerza, ¿sí? Lo que se trata es de que tú captes el debilitamiento de tu músculo, que tú captes cuando el tono se debilita. ¿Ven? No le pongo a que captes cuando el tono es fuerte. No, no, que captes cuando el tono se debilita. Ese es el misterio. Que la persona pueda sentir qué le pasa al músculo, que hay un momento que pierde el tono, pierde la capacidad de resistencia. ¿Vale? Entonces hay una parte psicoeducativa muy importante donde la persona va a aprender sobre la resistencia y no sobre la fuerza. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un proceso psicoeducativo hermoso porque psicológicamente eso tiene que ver mucho con nuestra vida. El cómo pasamos de la fuerza a entender esa resistencia. AIT busca respuestas binarias, ¿vale? Es decir, que cuando le pedimos a la persona que ponga el brazo en la posición que le estamos diciendo y vamos a formular frases o preguntas, siempre vamos a buscar respuestas binarias, ¿sí? De sí o no. Y eso es muy importante, porque eso nos enseña a cómo hacer las preguntas. No podemos hacer preguntas abiertas, no podemos hacer preguntas ambiguas,
no podemos hacer preguntas con varias subjuntivas, o dobles negaciones, ¿sí? Porque entonces no sabemos qué estamos preguntando. Entonces, por eso decimos las preguntas tienen que ser claras, ¿sí? Y muy específicas, porque si no, no sabremos qué estamos preguntando. ¿Vale? Y aquí viene la parte importante. Preguntas binarias, si es sí o no. Va a ser sí cuando el músculo, decimos, está fuerte. Y va a ser no, decimos, cuando el músculo está débil. ¿Cómo sabemos que está fuerte? Porque la contracción isométrica se mantiene, está fuerte. ¿Cómo sabemos que está débil? Porque la contracción isométrica se debilita y entonces el brazo baja. Eso es lo que podemos observar. Pero en realidad lo que pasa no es que sea fuerte y débil. Lo que pasa es que está bloqueado o desbloqueado. Y ahora vamos a explicar qué significa. Entonces, ¿qué significa bloqueado o desbloqueado? Bueno, eso ya tiene que ver con la comprensión del sistema nervioso, ¿vale? Primera cosa importante que tienen que entender. Todo nuestro sistema muscular funciona como una máquina de engranaje perfecta, ¿sí? Donde todos los músculos funcionan por músculos que se contraen y músculos que no se contraen, ¿sí? Y donde hay una contracción hay otro músculo que tiene que dejarse de contraer, ¿sí? Entonces, son pares que siempre funcionan de esta manera. Creo que solo hay un músculo en el cuerpo que dicen que es el diafragma, que no funciona así, ¿vale? Pero el resto del cuerpo siempre va a funcionar con un músculo que contrae y a la par otro músculo que se descontrae para que se pueda haber movimiento. Eso nos permite correr, eso nos permite saltar, eso nos permite muchos movimientos, ¿sí? Pero necesitamos que estos dos músculos funcionen a la par. Uno activándose y el otro desactivándose, ¿sí? Esto es lo primero. Lo segundo que ustedes tienen que entender, los músculos no son guiados solos por el sistema nervioso central, sino que también son guiados por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ahora bien, el sistema nervioso central tiene que ver con el cerebro y el córtex y la parte voluntaria, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con la parte no consciente, ¿sí? Y por lo tanto mucho más dentro del ámbito de la sobrevivencia, ¿sí? Porque está conectado con nuestro sistema límbico y toda la parte subcortical. Si está conectado con nuestra parte límbica y subcortical, quiere decir que está muy influenciable, ¿verdad?, a nuestro sistema emocional, a nuestro sistema nervioso de alarma, ¿sí? Y por lo tanto va a reaccionar, ¿no?, de forma refleja o inconsciente o por debajo de la conciencia, o como diría Porges, dentro del campo de la neurocepción, ¿sí?, sin conciencia, donde el sistema nervioso autónomo toma el control de la musculatura, ¿sí?, y reacciona de forma rápida, ¿sí? Pero tienen que entender que entonces está tan ligado a las emociones, tan ligado a la parte no consciente, que entonces aquí empieza el problema. Que en situaciones de estrés, ¿quién está gobernando y qué va a pasar ahí? ¿Sí? ¿Entiende? Ok, entonces, si vamos a la idea de un músculo que se contrae y otro músculo que bloquea, muchas veces, ¿sí?, el sistema nervioso autónomo tiene que rendirse al sistema nervioso central cuando hacemos movimientos voluntarios, ¿sí? ¿Qué significa rendirse? Que tiene que desbloquearse. O sea, que tiene que desbloquearse. ¿Vale? Entonces, o inhibirse, porque más que desbloquearse, inhibirse es la palabra, ¿vale? Entonces, cuando en AIT, vuelvo al inicio, hacemos la contracción isométrica del brazo estirado, ¿sí?, ahí hay un mensaje al sistema nervioso autónomo que es no trabajes ahí inhíbete, porque yo necesito mantener el brazo estirado, ¿entiendes? ¿Se entiende? ¿No? Ok, es decir, el movimiento el sistema nervioso, cuando yo hago algo voluntario, ¿sí?, es mantener un brazo recto, es un músculo que se mantiene estirado y entonces el otro que tendería de forma natural a contraerlo, ¿sí?, no se inhibe para poder mantener el movimiento recto. ¿Vale? Les pongo otro ejemplo que seguro que van a entender. Le doy un golpe a la rodilla y ¿qué le pasa a la rodilla? Cuando vamos al médico y hacemos con el martillito eso en la rodilla y la rodilla hace ¡pum! ¿Sí? Eso sería un sistema autónomo que no está bloqueado, no está inhibido, ¿sí? Hay un golpe, ¡pum! ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy con el brazo así y aplico una fuerza, ¿sí?, si yo no insisto en la parte voluntaria, pues el brazo bajaría automáticamente porque estoy aplicando una fuerza y bajaría, ¿vale? Pero como yo le estoy diciendo a la persona que mantenga el brazo,
estoy pidiendo al sistema nervioso central que envíe órdenes de que sea voluntario mantener el brazo, la parte autónoma se inhibe y entonces el brazo se mantiene. ¿Se entiende? Es el músculo antagonista se inhibe y entonces el músculo se mantiene. ¿Vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en AIT utilizamos la postura del cuerpo y ahora utilizamos las partes verbales, enunciaciones verbales, ¿sí? Y esa enunciación verbal, vamos a poner un ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, trauma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo enuncio algo verbal que tiene que ver como trauma, ¿a quién estoy llamando a escena? Estoy llamando a escena a todo el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Estoy llamando a memorias, sensaciones, ¿no? Todo aquello que hemos llamado trauma, que es esa carga inconsciente que todavía no ha podido ser procesada, y el cuerpo reacciona, ¿sí? El sistema nervioso empieza a reaccionar. Empieza a haber desequilibrio entre el sistema nervioso central, que le hemos dicho que mantenga el brazo, y el sistema nervioso autónomo, que empieza a mandar señales de aquí, esto pasa algo, pasa algo, pasa algo, ¿entienden? ¿Sí? Y entonces, como no hay armonía, como hay desequilibrio, ¿sí? En ese momento el brazo se debilita. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sería el debilitamiento? La desarmonía entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y los usos musculares del brazo, ¿verdad? ¿Cómo empieza a haber desarmonía? Porque estamos mandando mensajes distintos, es como si hubiera un cortocircuito para que entiendan, y entonces el brazo se debilita por más que a la persona le hemos dicho que mantenga el tono muscular. Si nos vamos a los primeros autores, los que no iban a la parte mental y solo iban a la parte musculoesquelética, por ejemplo, Goodhart es uno de ellos, que él ha utilizado, por ejemplo, alimentos, y él utilizó todo el tema de las alergias, ¿no? Entonces ahí, ¿qué está utilizando? Un alimento que es tóxico para la persona, sea el azúcar, por ejemplo, artificial, ¿sí? Que hace que la musculatura se debilite. 3/4 de lo mismo, ¿verdad? Al ser un alimento que es tóxico, ¿sí? El sistema nervioso autónomo funciona como alarma frente a eso, ¿sí? Y empieza a estresarse frente a eso. Y como hay estrés, el estrés significa desarmonía entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Y entonces el cuerpo se debilita. Siguiente parte importantísima. Muy bien, hemos hablado del cuerpo, el sistema nervioso y hemos hablado de los enunciados verbales. Pero esos enunciados verbales pueden ser varias cosas en AIT. En AIT utilizamos varias cosas. Ejemplo, 1, frases de preguntas y respuestas. 2, enunciados tal cual de un evento traumático. 3, papelitos que serían testigos de cosas que queremos testar. 4, cosas directamente que queremos testar, como podrían ser alimentos o otras cosas. ¿Vale? Todo eso lo utiliza IT. Y en cada una de ellas tenemos que entender qué estamos realmente preguntando. ¿Vale? Y eso es lo importante. Y por eso, cuando vamos a los cursos avanzados, ¿se acuerdan? Ay, que cuando pongo el papelito, ahora lo débil es que sí y lo fuerte que no. Ay, qué lío, ¿no? Es al contrario y nos volvemos locas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo realmente qué estamos haciendo ahí. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir un momento solo para revisarlo, ¿vale? Y es, si yo pregunto al cuerpo si sí o no, eso es un tipo de pregunta, ¿sí? Entonces, cuando yo hago preguntas, yo qué sé, ¿mi camisa es amarilla? ¿Sí o no? ¿Vale? Lo que estoy buscando es la coherencia o incoherencia de la persona, del sistema de la persona. Sé que hablamos a veces de verdad y falso, pero en realidad verdad y falso es un poco tramposo y nos lleva a muchas trampas mentales con otras mismas, ¿sí? Porque no es tanto la verdad o la falsedad, es lo coherente o incoherente para el sistema que tengo enfrente, ¿sí? Entonces, si esto es coherente que es amarillo para mí, pues entonces probablemente la prueba muscular va a decir que sí es amarillo, ¿vale? ¿Se entiende? Cuando yo pregunto sí o no, aunque yo esté preguntando sobre el trauma, ¿sí? Lo que el cuerpo responde es lo que es coherente para la persona. Es decir, si ese trauma, yo estoy preguntando si sí o no, y la prueba muscular está fuerte cuando dice que sí, ¿sí? Es que el cuerpo el cuerpo no tiene ninguna incoherencia con la pregunta que tú acabas de preguntar, ¿sí? Si yo digo,
¿Tengo un dolor en el pie? Y sale que sí, es que el cuerpo no encuentra ninguna incoherencia a lo que acabo de preguntar, es que efectivamente esto está pasando dentro de mí. Diferente es si yo utilizo un papelito, ¿sí? Un papelito significaría, por ejemplo, cuando hacemos trabajo con la parte neurofisiológica, que utilizamos partes del cerebro, o cuando utilizamos cosas que tienen que ver con personas de la familia y ponemos los nombres de las personas de la familia, o utilizamos partes que tienen que ver con alimentos y utilizamos el nombre del alimento, ¿no? Como si fuera un testigo de eso que queremos representar, porque como no podemos traer a las familias, no podemos traer todos los alimentos, no podemos traer, utilizamos papelitos donde está el nombre escrito, ¿no? Y ahí, cuando utilizamos eso, lo que buscamos es si eso entra en coherencia o no con la persona. Y cuando entra en incoherencia, se va a debilitar y por eso vamos a saber que eso significa que eso hay que trabajar. Cuando entra en coherencia, no se va a debilitar y sabremos que ahí no pasa nada. ¿Entienden? Es decir, es como si yo dijera, pongo el papelito, se debilita, hay estrés. ¿Entienden? Y si hay estrés, algo pasa. Por lo tanto, eso sí tengo que trabajar. ¿Se entienden? ¿Sí? Lo mismo que con el sí y el no. ¿Sí? Si yo pregunto, ¿esto es verdad para mí? Si sale sí, es que no hay ninguna incoherencia, entonces está bien. Si sale no, es que hay estrés, por lo tanto hay alguna incoherencia. Sí, para la persona y por lo tanto debemos pararnos para trabajar eso. Por eso les digo que se centren en coherencia e incoherencia. Y sobre todo en entender qué preguntan en cada caso. ¿Sí? Porque si yo busco sí o no, el cuerpo responde lo que es coherente y lo que no es incoherente. ¿Sí? Pero si yo quiero solo probar el estrés, sin preguntar si sí o no, ahí voy a estar respondiendo a incoherencia del sistema o coherencia del sistema. ¿Se entiende? Es solo para que entiendan, ¿va? Porque cuando utilizamos papelitos, ustedes se confunden muchas veces y es justo por eso, ¿sí? Si yo tengo este papelito y aquí pone algo y yo me lo pongo aquí y la prueba muscular se debilita, ahí yo sé que esto significa que mi cuerpo se está estresando con esto que hay aquí. ¿Sí? Es decir, el sistema nervioso está respondiendo a ese estrés. Pero si yo le pregunto al cuerpo directamente, sí, esto es lo que yo tengo que trabajar, y lo tengo aquí en la mano y digo, esto es lo que yo tengo que trabajar, ¿sí? Ahí el cuerpo va a responder si es coherente que tengo que trabajar esto o no es coherente que tengo que trabajar esto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, incluso la palabra estrés, vayan con cuidado, porque alguna dirá, ya, pero esto genera estrés. ¿Sí? Ya, pero yo no estoy preguntando por el estrés, yo solo estoy preguntando, ¿esto es lo que tengo que trabajar? ¿Sí? Si se debilita es porque esto no es coherente para mí. Es decir, no está. Y es positivo en este caso, no está. ¿Entienden? No está en mí, no me genera ningún problema. ¿Vale? Y eso es muy importante porque ahí es donde nos liamos muchas veces. ¿Eh? Y nos liamos porque hay muchos conceptos en nuestra cabeza. Sobre que débil es bueno, fuerte es bueno, débil es malo, y bien, malo, estresado, no estresado, va a depender de la coherencia del sistema y sobre todo de la pregunta que yo hago. ¿Sí? Porque a veces creemos que la prueba muscular es la verdad y eso no deja de ser parte de un sistema de creencias al que tenemos que derrumbar en nosotras mismas, porque la verdad no existe y no va a existir nunca. Y la prueba muscular no encuentra la verdad, encuentra la verdad contextual del sistema con el que yo estoy interactuando. Es decir, en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo, esa es la verdad. Y ahí pueden ser muchas cosas que impliquen esa verdad. Que la persona está preparada, que la persona no está preparada. También la interacción que sucede conmigo. ¿Sí? Y eso es una cosa que ya hablaremos, pero también la interacción que tiene conmigo va a marcar la respuesta que va a haber. ¿Sí? Y eso no significa que no esté funcionando la prueba muscular. Significa que yo soy un sistema que estoy en relación con el otro sistema y esa prueba muscular también va a responder a eso. ¿Vale? Que es que tú como terapeuta te salgas de la posición de interrogatorio sobre la verdad o no verdad. Y que nos quedemos más en la sensación de escuchar, de dejar que el sistema nervioso de la otra persona se manifieste. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que todo esto que he explicado es la teoría by the book, ¿no?
pero luego van a haber momentos en que a veces las cosas son más complejas, el cuerpo responde más extraño o cosas que no nos esperamos o hay más incoherencias, ¿no? Y entonces si yo estoy en la verdad o no verdad, pues entonces me pongo rígida y me desespero y entonces busco a toda costa una respuesta del sistema nervioso de la otra persona que sea sí, no, verdadero o falso, cuando en realidad es escuchar al otro sistema nervioso y aceptar lo que salga del otro sistema nervioso, más allá de lo que yo estoy preguntando o afirmando. Y es, si yo pienso que la prueba muscular es una cuestión de verdad y falso, le pregunto a la persona, ¿es para mayor beneficio trabajar al abuelo? Y sale no, entonces digo, pues no, no tengo que trabajar al abuelo. ¿Me explico? Pero como digo en el artículo, la prueba muscular solo es una herramienta complementaria de un plan de tratamiento, un diagnóstico, ¿sí? Y una intuición y las herramientas que cada una tenemos, ¿verdad? Y a veces una sabe que hay que trabajar con el abuelo, ¿sí? Pero entonces la respuesta dice no. Si yo me quedo en la vida de verdad y falso, me quedo en esa estructura, pues digo, pues me equivoqué, fíjate, no hay que trabajar el abuelo. Pero yo veo el caso y digo, hay que trabajar el abuelo. Entonces, ¿cómo interpreto ese no? Y ahí es donde yo les decía de que no es la verdad, es el cuerpo se está manifestando y como tú acabas de explicar muy bien, se estresa solo de pensar en trabajar en el abuelo, ¿sí? Y entonces te va a decir que no. Pero ese no no es no tengo que trabajarlo, ese no en esos momentos significa no estoy preparado o preparada, no puedo ahora o, y atención a lo que voy a decir ahora porque ahí sí les va a salir humo en la cabeza, o la persona que tengo enfrente no es la persona que me puede acompañar. ¿Sí? Porque también, al igual, si los árboles se conectan, ¿cómo nos vamos a conectar nosotras? ¿Sí? Si hasta los honguitos se conectan, ¿cómo nos vamos a conectar nosotras? ¿Sí? Entonces, el sistema de la otra persona también puede entender que no eres tú la persona que le va a acompañar por muchos motivos. Porque no tienes las herramientas, porque se te están disparando a ti también un montón de cosas, ¿sí? Y entonces no va a ser contigo ese trabajo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Pues si alguna dice, ¿cómo sé si soy yo? Pues se trata de confiar en la vida y entender que, bueno, a lo mejor no es el momento o a lo mejor no es conmigo, porque la gente no siempre se va a quedar todo el rato conmigo. Espero. Cuando hablamos de que el sistema nervioso autónomo funciona mediante la neurocepción, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que es como si entendieras que tu sistema nervioso tiene no solo los ojitos que tienes en tu cara, sino que todo el sistema nervioso está lleno de ojos, para que entiendas, ¿sí? Y son un montón de ojos observando todo, absolutamente, ¿sí? Y entonces cada ojo está mirando cualquier señal, cualquier cosa, ¿no? Y hoy la ciencia sabe que nuestros músculos están reaccionando todo el rato. Hay microcontracciones todo el rato en nuestro cuerpo, muchas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Y por eso, cuando hay microcontracciones sostenidas en el tiempo, porque hay mucho estrés y no estamos prestando atención al cuerpo, luego vienen las contracturas y vienen cosas más graves, ¿no? ¿Sí? Pero nuestro cuerpo está contrayéndose todo el rato, ¿sí? Y reaccionando a los estímulos todo el rato. Entonces, es como decirte que todo eso está pasando constantemente y pasa en relación a otra realidad, es decir, al mundo, a los ruidos, a otros sistemas nerviosos, ¿sí? Entonces, cuando tú te das cuenta que somos cajas de resonancia o cuerdas que están resonando todo el rato, ¿no? Y tu cuerda se va moviendo en relación al mundo, pero yo también soy una cuerda y cuando me reúno contigo, yo resueno también con tu cuerda. Y en el fondo nos estamos microcontrayendo para que tú puedas entender una a la otra, ¿no? Tú haces una cosa, tu forma de mirar, tu forma de expresar, tu brazo, tu tono, y aquí van pasando microcontracciones de cada una, ¿no? ¿Me explico? Entonces, todo eso está pasando. Y existe una cosa llamada neuronas espejo, que esa neurona de espejo fueron las que nos permitieron entender que mucho de ese poder aprender a través de otro funcionan gracias a esas neuronas de espejo. Entonces, las neuronas de espejo, que están en el cerebro, porque cada vez hay más gente que dice que no solo están en el cerebro, sino que están en diferentes partes de nuestro sistema nervioso también, nos ayudan a poder estar presentes
mirando al otro todo el rato y reaccionando frente al otro. Si eso es cierto, ¿no? Y esas teorías van a ir avanzando cada vez más y nos van a dar cada vez más insumos de que sí, efectivamente funciona así. Hoy sabemos que los niños aprenden así. Entonces, no solo el niño a base de mirar, no solo está comprendiendo cómo agarras tú la cuchara, sino que en realidad en sus manos, en sus brazos, en su cuerpo, se están produciendo esas microcontracciones musculares mientras te está viendo, y de esta manera también está fortaleciendo su sistema nervioso porque está enviando impulsos a la mano, al brazo, para que poco a poco él tenga la fortaleza de poder agarrar esa cuchara. Y luego va a empezar a intentarlo, ¿no? Pero el aprendizaje no es solo intelectual, o voy a decir, nunca fue intelectual. El aprendizaje siempre fue del sistema nervioso mandando mensajes al sistema musculoesquelético para que se fueran milenizando todas las partes de los músculos para que el niño finalmente pueda hacer lo que está viendo. ¿Me explico? Entonces, si te das cuenta, el niño está como simulando hacer lo que está viendo, es decir, su sistema nervioso responde a lo que ve. Es como si lo estuviera haciendo. Entonces, si partimos de esa idea, es como que el cuerpo reacciona repitiendo lo mismo que está viendo que hacen. Y eso lo sabemos con los niños y lo sabemos con los monos y con los simios, que también se ha hecho un montón de pruebas con eso, ¿no? Es decir, cómo viendo pueden aprender y casi que la musculatura ya está haciendo lo que está viendo. Si es así, quiere decir que los sistemas nerviosos están conectados y que yo puedo conectar con tu sistema nervioso y mi sistema nervioso hacer lo que tu sistema nervioso está haciendo y al revés. ¿Me explico? Por eso digo que imagínense los sistemas nerviosos como cajas de resonancia. Tú vibras y mi cuerpo nota tu vibración y empieza a notar la vibración dentro también. Y luego yo emito otra vibración que tu cuerpo está sintiendo. Otra cosa es que nuestra cabeza no capte nada, ¿sí? Porque somos tan intelectuales, ¿no? Hemos desarrollado tanto el cerebro que no captamos absolutamente nada, pero nuestro cuerpo sí está captando. Y ahí vienen un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué será el amor? ¿Qué será entonces esas conexiones? ¿No? Bueno, pues muchas preguntas filosóficas, pero muy interesantes al final, ¿no? Entonces, si eso es cierto, Ainhoa, entonces lo que significa es que nuestro sistema nervioso puede captar las contracciones del otro sistema nervioso. Y si puede captar las contracciones del otro sistema nervioso, entonces puede sentir la coherencia o no coherencia y por tanto la debilidad o fortaleza. Para poder hacer eso, y siempre les he dicho, el trabajo es estar en presencia. Soltar nuestro ego para poder estar frente al ego de la otra persona. Y ese es el gran trabajo como terapeutas que vamos a lograr en la medida que sanemos nuestras heridas, sanemos nuestros traumas, nuestra simbiosis, nuestro montón de cosas que todo el mundo tenemos, ¿no? Para poder estar presente frente a la otra persona. Y eso es lo hermoso y bello de AIT. ¿Por qué? Porque muchas veces el psicólogo, la psicóloga, terapeuta profesional, ¿sí? se fortalece, su ego va creciendo, ¿no? ¡Oh, qué bueno que soy la crack, como dicen ahí, ¿no? Entonces el ego crece, 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 ¿no? Y nos vamos apartando de estar en presencia con la otra persona. ¿Entiendes? Y ahí te ofrece la posibilidad de que no hagas eso, de que te entrenes precisamente en estar presente para la otra persona, en ceder, ¿no? Todo tu ego al trabajo de la otra persona en ese momento. Entonces es un trabajo, claro que sí. Pero eso es lo que se puede hacer online, ¿no? Lo que se puede hacer a distancia. ¿Sí? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo leía un autor, que creo que era Hawkins, que dice algo así como los peces han demostrado que están todos dentro de un banco, ¿no? Y que los peces, cuando uno de los peces que está en la otra punta del banco, que puede estar muy lejos, porque los bancos pueden ser inmensos, ¿sí? Y uno de los peces nota el peligro, los demás peces se giran al instante. ¿Sí? Y por eso la sensación que tenemos es que los bancos, si los han visto, son impresionantes. Es una armonía absoluta, increíble. Claro, pero son seres tan inferiores, ¿verdad? Que no podemos creer que hagan esas cosas, ¿no? Pero sí las hacen, ¿sí? Y entonces esa es una demostración de cómo los sistemas están conectados dentro de un banco, ¿sí? Le está pasando al otro pez, pero todos pueden sentir.
¿sí? De hecho, la sobrevivencia de todo el banco de peces se basa en que estén conectados. La pregunta es, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Oh, seres tan evolucionados, ¿no? Que hemos perdido completamente esa conexión. Y creemos que somos seres individuales totalmente desconectados del otro. ¿Entiendes? Y la explicación, pues ya saben, ¿no? Hemos desarrollado tanto eso que nos hemos desconectado de lo que hay en el sistema nervioso, que es mucho más real. ¿Mm? Esa conexión con el ser humano es mucho más real que no esto de aquí. Y nos separan las ideas, y nos separan las creencias, y nos separan un montón de tonterías, pero esa es la vida que hemos creado, ese es el mundo que hemos creado. ¿Sí? Y el trabajo de AIT, creo que uno de sus objetivos es revertir eso y podernos volver a conectar desde otro lado.